¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este ciclo de charlas de IAF Rosario. Mi nombre es Diego Poncio y soy responsable de la filial Rosario del Instituto Argentino de Ejecutivos en Finanzas. Bueno, pueden dejar todas las preguntas a medida que vayamos avanzando con el webinar en el chat y yo al final vamos a destinar unos 5 o 10 minutitos para ir respondiendo las mismas. Bueno, el tópico de hoy que nos convoca es ¿cómo evaluar a una pyme en Argentina? Les voy a compartir pantalla. Ah, ¿Cómo evaluar a una pyme, a una pequeña y mediana empresa en Argentina? Ahí están mis datos. La bibliografía, principalmente les comento quiénes son los referentes para todos los que nos dedicamos a evaluar empresas en el mundo. El número uno del mundo es Damodaran, que está en India. McKinsey, el estudio McKinsey en Estados Unidos, Pablo Fernández y Mascareñas en España y Ron Ralph en Argentina. Esos son los primeros 4 o 5 del mundo, ¿no? Uno consulta permanentemente bibliografía, material, papers, etc. Vamos a comenzar. Introducción. Primero, una evaluación no es solamente un Excel eh, frío detrás de un escritorio, de una computadora, de una notebook, sino que tiene mucha carga, muchos elementos de sentido común, muchos elementos cualitativos y subjetivos, y obviamente vamos a introducir muchos elementos cuantitativos en la medición. Pero hay que tener claro el por qué y para qué de la evaluación, el propósito. Vamos a abordar en las filminas que siguen, en la que sigue explícitamente, todas las cantidades de propósitos u objetivos de evaluación. Ahora, siempre vamos a tener una meta, un target claro como valor objetivo que vamos a determinar con un rango específico de referencia, que obviamente no va a estar escrito en piedra, ¿sí? Distintas razones, y la verdad que yo transité todas las que están acá, completas, en la experiencia profesional. La típica operación de M&As o de fusión o adquisición, o sea, una empresa quizás no tenga segunda o tercera generación y decide contratar a un valuador, a un profesional de la evaluación de empresa para poder llegar a un rango de referencia y poder venderla en el mercado local o internacional. O bien del otro lado, ¿no? El comprador contrata a un valuador, hay dos lados, sell side, cuando el vendedor decide valorar la compañía, y después el buy side, cuando se encuentra la novia, se dice en la jerga, también hace el mismo trabajo para tratar de que haya concordancia o consistencia en el valor de la firma. Una herramienta de evaluación de gestión empresarial, muchas empresas estamos evaluándolas para, una vez que tenemos el valor de referencia, incrementar el valor de la firma con un plazo determinado. Normalmente ponemos 2 años para que ese EBITDA, ese valor de la firma, se incremente. ¿Cómo? A través de una gestión profesionalizada, ¿no? A través de una organización del management con una planificación financiera muy robusta. Bueno, evaluar la salida al mercado de capitales. Si yo tengo que ir al mercado de capitales, sea en Argentina o en el exterior, tengo que tener una noción de cuánto vale, ¿sí?, el paquete accionario de mi compañía. Disolución, directamente voy a disolverla, lo que se llama el valor de liquidación. Bueno, las desvinculaciones de distintos socios, ¿sí? Eso se da mucho entre familiares inclusive, donde no hay affectis societatis, y bueno, alguno de los que se quiere ir, de los hermanos y demás, o tíos, sobrinos, contrata la evaluación para determinar cuál sería el valor barra precio, que ahora vamos a diferenciarlo, del cash out de la empresa. Bueno, la rentabilidad en términos relativos, mi firma vale
X millones de dólares. Bueno, ¿cuánto vale la misma firma en Paraguay, en Chile, en Brasil, en Estados Unidos y en Europa, por ejemplo? Desinversiones, demandas legales, muchos juicios. El contador o perito tradicional de parte o de oficio no conoce esta metodología que yo voy a explicar a continuación, con lo cual lo que hace, o los abogados, subcontratan este servicio para entender realmente cuál es el valor, que, vuelvo a repetir, es diferente del precio. Y esto también se necesita, por ejemplo, en el penúltimo bullet, se necesita capital y ya no hay margen para emitir deuda, ni siquiera en el mercado de capitales, entonces se decide contratar a través de un acuerdo, un SAFE primero, y después de un evento de liquidez, un inversor estratégico de largo plazo que comparta el riesgo, las utilidades y las pérdidas. Y ahí vamos contra la diferencia de valor y precio. El valor en finanzas es justamente la posibilidad de generar flujo de fondos futuros, ¿sí? Y es una combinación entre riesgo y rendimiento. Con lo cual, les garantizo que si a una misma pyme la evalúan 5 valores distintos, que no somos muchos, pero vamos a suponer que 5 la evaluamos, seguramente a ninguno le va a dar exactamente el mismo valor. Obviamente va a haber un rango de referencia consistente, pero no va a ser exacto. El precio pasa a ser ya directamente la negociación y el cierre de la operación entre vendedor y comprador, ¿sí? Con la misma información, con toda la información, es el cierre de la operación. Es diferente, ¿no? Por eso la misma compañía puede tener distintos valores según para qué se evalúa la firma, según quién la evalúa, según quién contrata la compañía, según el perfil del vendedor, según el perfil del comprador. Y ahí pongo una frase de Machado: todo necio confunde valor y precio. Entonces, el precio va a ser uno solo, el acordado. Me ha pasado muchas veces que hay un informe de 20 páginas técnico con toda la descripción. Recuerden que una evaluación, en una evaluación, cualquier número que no puede ser explicado cualitativamente, o sea, narrado, carece de argumento y fundamento, se cae. ¿Sí? Esto lo dice Damodaran. Entonces, me ha pasado de tener un informe de 20 y pico de páginas profesionalizado, donde después termina en un papelito literalmente chiquitito, tipo el de los mandados cuando uno era chico, con el número escrito en virome, guardado en el bolsillo, y ir a negociar con grupos económicos grandes en Buenos Aires con ese valor. O sea, se entiende, ¿no? O sea, termina en una negociación entre las partes. Y ahora nos metemos, estamos hablando de valor de una pyme. Yo puedo evaluar a Google, puedo evaluar a Meta, o sea, a Alphabet, a Meta, Apple, está todo muy bien armado, público, colgado en el S&P 500. Cualquiera de nosotros puede acceder. Tiene la grabación del management explicando el plan de acción, el plan de trabajo y planificación económica de 5 años, barra 10 años. Hay mucha información, una memoria de 80 páginas, pero acá esto es otra cosa. Estamos hablando del mundo PYME. Es totalmente diferente la metodología que se aplica. No hablo de lo técnico, que obviamente lo voy a explicar y concuerda, pero el proceso es totalmente diferente. Esto es lo que Arca hoy por hoy, esto lo bajé ayer, lo actualicé, esta fecha de abril, cómo determina cuándo una empresa es considerada PYME, ¿sí? Por el nivel, según el rubro y la facturación, y por el personal ocupado en estos dos rubros. Ahora, tengamos en cuenta que según Monapi, que contrató al Observatorio PYME, hizo un trabajo muy fuerte y muy extenso. Aproximadamente el 96% de los establecimientos industriales son pymes. Si hablamos en general de todos los rubros, el 99% son pymes en Argentina.
igualmente en el resto del mundo. Ahora bien, la mano de obra es el 65% en Argentina y por otro lado aportan el 42% del PBI, o sea, tiene una injerencia y un peso muy grande, por eso hay tanto trabajo en este mundo de evaluar una empresa. Ahora nos vamos a adentrar en el proceso propiamente dicho. Conocer a la empresa en su cultura organizacional. Bueno, acá viene un trabajo de campo artesanal y muy laborioso para los que nos dedicamos a esto, que es entender la cultura, o sea, escuchar al fundador, no es solo entrar a la página web y saberla de memoria, sino que entrevistarnos, ir a la empresa, caminar el proceso, entender cómo funciona la operatoria, entrevistar al management, o sea, a los gerentes, entender cómo nació la empresa, por qué está donde está y cuál es el objetivo de la evaluación o el propósito. Eh, y recabar toda la información, ¿no? Que es muy complejo. Estamos en Argentina, hay una gran parte que está fuera del sistema, los procesos y los sistemas no están bien aceitados, no está toda la información volcada en un ERP o está parcialmente, eh, faltan justamente el manual de procedimientos, no está claro el plan de negocio, no está escrito. Entonces, bueno, todo esto no está el raconto del inventario, ni siquiera de los bienes de cambio, imagínense el inventario físico de los activos físicos, ¿no? De los activos fijos. Es todo un trabajo laborioso para ambas partes, porque este proceso obliga a la empresa a ordenar todo lo que les comenté recién, ¿no? A empezar a hacer un listado, un checklist de todos los activos fijos a valor de mercado, a empezar a entender ellos mismos y manualizar los procesos, a forzar a que se escriba con el equipo directivo y gerencial el plan de negocios. Entonces, a partir de ahí uno empieza a entender el negocio y todo el entorno, ¿no? ¿Quiénes son los principales clientes? ¿Quiénes son los proveedores? Si importa, si exporta, etcétera. Y a partir de ahí, después de un proceso arduo, de varias visitas, de varias cosas, ¿sí? Uno puede empezar a trabajar y a machear la realidad económica de la macro, lo micro del negocio con el Excel. Es el último paso del Excel, no es el primero. Por eso no estamos hablando de las empresas del S&P 500, ¿no? No estamos hablando de Walmart, de McDonald's, ¿sí? Etcétera. Estamos hablando de una pyme. Entonces, tener en cuenta esto. Es mucho más complejo que evaluar a Meta. A partir de ahí realizo las proyecciones, que ahora voy a trabajar sobre el horizonte de evaluación, y por último arribo al valor de la firma. Sigo. ¿Qué entorno tiene una evaluación de una pyme? Si yo no entiendo la macroeconomía, obviamente puedo trabajar, pero no voy a entender cómo va a afectar o qué riesgo va a tener esta evaluación y cómo esto voy a generar los escenarios. ¿Sí? O sea, primero es, si yo soy evaluador, tengo que saber y conocer en profundidad la macroeconomía del país donde está enclavada la firma. Y si es exportadora o importadora, también de los socios comerciales internacionales. Cuidado con esto. Eso también. A partir de ahí, empiezo a trabajar en la micro de la industria. Está en el sector consumo masivo, o está en el sector industrial, o está en el agro, etcétera, etcétera, ¿sí? O está en servicios, qué tipo de servicios. A partir de ahí entiendo la situación del sector y empiezo a hacer con el fundador y con el management de la empresa, una vez firmado el NDA, obviamente, por todos, el checklist o el short, o sea, primero es un long list y después un short list de los potenciales compradores. En general, vienen dados por el vendedor, por la empresa que estoy evaluando. El otro dato el vendedor de la firma, que en muchas ocasiones maneja todo, no hay delegación y complejiza mucho en la construcción de la evaluación. Y después vienen, obviamente, los métodos que voy a explicar y los escenarios, ¿no? Me han venido para trabajar o revisar evaluaciones sin escenarios, ni siquiera tres escenarios. Nosotros hacemos como mínimo
como mínimo Monte Carlo, o sea, todas las posibilidades. eh, Nosotros tenemos en realidad toda la campana de Gauss entera, en realidad digamos, son 1000 escenarios, pero en general miramos unos 40 escenarios. Bien, los métodos de evaluación más utilizados, que sí o sí aplicamos, el primero está en un orden de prelación real. El primero es el mandatorio, que va a determinar el valor de la firma y del patrimonio neto, del equity, que es el flujo de fondos descontados. Yo voy a trabajar con una proyección a 10 años, con este plan de negocios, con la correlación de los flujos de fondos netos de ese plan de negocios, muy elaborado línea por línea, y lo voy a traer al presente, al momento del corte de la evaluación, a través de una tasa de descuento que seguidamente voy a explicar. Después tengo, para solamente revisar la consistencia del primer método, los otros tres que siguen, que son los múltiplos de transacciones comparables, es decir, una encuesta que, ¿cómo la hago? Hablo con las Big Four, hablo con la bolsa, la de acá, la de Buenos Aires, hablo con algunos colegas que están en Buenos Aires o en la región, para decir, bueno, una pyme del sector industrial que tiene una EBITDA de tanto, ¿tuviste alguna transacción similar? ¿Vendiste o hubo un cash out de algún socio, etcétera, etcétera, algún juicio? Todos los drivers de los por qué de la evaluación. Recientemente, sí, ¿no? Y ahí se va haciendo un promedio, sí, 4 múltiplos, 5 múltiplos, 3,5, etcétera. ¿Sí? O sea, son benchmark del mismo mercado en Argentina. El tercero es múltiplo de empresas que cotizan en bolsa. En general, lo que ocurre cuando yo voy a buscar a alguien del rubro en el mercado, en el Merval, en el S&P 500 Merval Argentina, no hay ninguno, porque es muy chiquitito. ¿Qué hacemos? En el 99,9 periódico de los casos. Vamos al S&P 500, ahí siempre vamos a encontrar una del rubro, la desapalancamos, o sea, le sacamos el mix de financiamiento y la reapalancamos según el mix de financiamiento del propio balance de la compañía. Pero lo que hago es un promedio de 4 o 5 compañías del mismo rubro que estén en el exterior, ¿sí? Y hago una media, una mediana en realidad, no una media, una mediana, tomo la mediana para determinar los múltiplos, tantos de venta, tantos múltiplos de venta, ¿sí? Pero voy bajo los balances del exterior y hago el mismo trabajo de múltiplos que hice en Argentina por encuesta desde los balances de las compañías que cotizan en bolsa del exterior. Y el último, que es el piso de la evaluación, es el patrimonio neto ajustado. Eso es si la empresa deja de operar. ¿Cuánto es hoy la foto del patrimonio neto ajustado? ¿Por qué es ajustado? No es el ajuste por inflación, que ya lo tiene, sino que voy a tomar los activos y pasivos a valores del mercado. ¿Sí? Si yo tengo una planta que aunque esté ajustado por inflación, está totalmente amortizada, o maquinaria pesada además, totalmente amortizado, ¿sí? No se ajusta por inflación, o sea, directamente no existe en el patrimonio. Me ha pasado de encontrarme con, y más que nada los peritos usan el patrimonio neto solo, los peritos contables me refiero, contadores en tribunales y demás, hasta que descubren que existen todos los métodos que están a la izquierda, ¿no? Utilizan solamente el patrimonio neto. Obviamente es totalmente erróneo. Eso si la empresa corta la operación, no va a generar más flujos. Y por otro lado, si yo no pongo valores de mercado, estoy subvaluando a la empresa. ¿Por qué? Porque los pasivos en general son los mismos, salvo que haya emitido una ON en el mercado de capitales y hay que ir a la cotización. Pero acá son los activos fijos, ¿no? Y el tema de los bienes de cambio, valor de reposición, ¿no? El valor histórico, contable, a última compra, ajustado por inflación, ¿sí? O sea que normalmente es mucho más alto. Por eso esto es el piso. Si la evaluación tiene, o sea, la empresa está mal gestionada, lo que puede ocurrir es lo siguiente. Está mal gestionada y este proceso lo determina rápido, manda una red flag fuerte, o sea, no hay reinversión en activos fijos, ni siquiera en las amortizaciones. El EBITDA es muy magro, muy chiquitito, ¿sí? Tiene una planta gigante para un EBITDA muy magro.
y se termina evaluando, o sea, el patrimonio neto ajustado supera a la proyección, ¿se entiende? Por eso es el piso. Ahí yo tengo que elegir y elijo el patrimonio neto ajustado. Y también, o sea, la conclusión de el que recibe una evaluación es cambiar el management de la compañía. Bien, vamos al mandatorio sine qua non que hay que trabajar para llegar al valor de la firma, que es el discounted cash flow, ¿no? O sea, el flujo de fondos descontado, que esto tiene un valor intrínseco propio, mide la capacidad de generar flujos futuros de la compañía y utilidades, ¿no? Flujo de fondos netos positivos. ¿Cuándo se van a generar esos flujos? Ya vamos a trabajar con el ciclo de vida. Y la incertidumbre asociada. Por eso los escenarios, ¿no? Y más siendo una pyme con el riesgo que implica, ¿sí? Y en Argentina, por otro lado, si bien hoy el riesgo país está debajo de 800, la media de los últimos 10 años es 1304. O sea, 13,4% por arriba, el riesgo país, por arriba del bono del Tesoro Americano de 10 años. Bien, siempre dijimos que trabajamos en el corte de la información, ¿no? Si yo hago el corte al 30/6, toda la evaluación va a estar en ese momento. Voy a traer a todos los flujos de fondos futuros, 10 años, y el flujo a perpetuidad al 30/6 del 2024. ¿Sí? ¿Cómo lo traigo? El flujo de fondos neto, ahora lo voy a mostrar, lo voy a descontar a la tasa B, ya voy anticipando cómo se llama, eh, para poder arribar al valor presente de la compañía. Ahora, esa tasa WACC va a depender del grado de apalancamiento que tiene la firma, o sea, del lado derecho. Del lado izquierdo está la empresa funcionando, la empresa en marcha. Del lado derecho, ¿cómo se financia esa compañía? Capital ajeno, deuda financiera o equity, capital propio, que también tiene una tasa. Y en general es mucho más alta, o por lo menos más alta que la del pasivo, ¿sí? Que la del financiamiento. Entonces, yo voy a tener tres medidas, ¿sí? Del flujo de fondos proyectados. La primera y la que se utiliza en el 99,9% de los casos es esta, el free cash flow, que es justamente la compañía genera un resultado operativo y un flujo de fondos operativo por el objeto que tiene en el contrato, por la actividad que tiene la FIP. ¿Sí? Y esto es sin tener en cuenta los intereses de la deuda, la parte de cómo se financia, independientemente de cómo se financia. O sea, el core de la compañía que se dedica genera este flujo de fondos proyectado. El capital cash flow, obviamente, es el del obligacionista, ¿sí? Entonces, lo que hacemos acá, lo van a notar más gráfico directamente acá, le restamos el impuesto efectivamente pagado teniendo en cuenta el escudo fiscal de los intereses. ¿Sí? O sea, fíjense que está bien conformado el método indirecto. El resultado operativo más menos las depreciaciones, ¿sí? De los activos fijos y de los intangibles, más menos la variación del capital de trabajo, llego al cash flow operativo antes de impuestos. A eso le aplico. Si yo le aplico directamente la tasa, la T chiquita, que es la tasa de impuesto a las ganancias en Argentina, que oscila entre 25, 30 y 35, según el rango del resultado, llego al free cash flow. ¿Sí? Le aplico y lo hago después de impuestos. Si después a eso, yo en realidad llevo el cash flow operativo antes de impuestos, le aplico el impuesto teniendo en cuenta los intereses, ¿no? Pero no lo resto a los intereses, solamente a los efectos del cálculo del impuesto llevo al capital cash flow. Ahora, si a eso también le resto a los intereses, las cancelaciones de deuda y las nuevas deudas, perdón, ahí va a llegar al equity cash flow, que es el del accionista. Tengan en cuenta que antes de llegar acá omití una línea, que es el aumento o disminución de los activos fijos. Hay una línea que es esta. Yo tengo que tener en cuenta si hay una inversión en activos fijos o una desinversión. Si vengo
un camión, no sé, un auto, etcétera. ¿Sí? Esto es lo que se usa por definición, que está en todos los papers y la bibliografía, ¿no? El free cash flow. O sea, que tengo en cuenta los aumentos o disminuciones del capital de trabajo, las depreciaciones y amortizaciones, se lo tengo que ajustar y sumar, y el aumento o disminución de activos fijos. A eso le aplico el impuesto teórico sin deuda, como que fuera todo capital propio, y llego al free cash flow. Bien, seguimos. Horizonte de evaluación. Hay dos periodos bien claros. El explícito, 5 a 10 años, no se asusten, sé que es mucho para Argentina, y el valor de continuidad. Me ha llegado también para revisar valuaciones, y no hablo de la facultad, hablo de casos reales, de la facultad también, pero de casos reales. Me han llegado valuaciones sin el valor terminal, o sea, en el año 5, en el año 10, la empresa se aprieta un motor y desaparece, no, no existe más. Obviamente no es así. En el día 1 del año 11, la empresa abre la puerta, sigue con la producción, sigue hablando con los clientes, despachando, pagando proveedores, pagando impuestos, sigue la empresa, continúa. ¿Sí? Por otro lado, el promedio que tenemos nosotros de las más de 60 evaluaciones que hicimos es que tiene un peso en el valor de la firma entre 20 y 40%, o sea que estaba subvaluada, vamos a la media, la mitad, a un 30%. Estaba omitido ese 30% de valor terminal, que es el flujo a perpetuidad. ¿Cómo se calcula? Matemáticamente hablando. Puede ser el promedio de los últimos 3 años o el último flujo ya estabilizado, ¿sí? Entonces ese flujo ya en el día 1 del año 11 y lo descuento por la tasa de descuento, que ya vamos a trabajar y voy a explicar, menos la tasa G chiquita, que es de la de crecimiento poblacional, del PBI y de la inflación, ¿no? Que ya voy a comentar cuál es. Se nos adelanto ahora. En general se usa 2,5, que es el crecimiento del PBI promedio global en dólares y en términos reales, año tras año a perpetuidad. Acá está gráficamente mucho más simple. Periodo explícito 10 años. Cuando me siento con el director comercial, el director general o el CEO y el gerente, cuando le digo 10 años, en Argentina me dicen imposible, me cuesta armar el año que viene, que es cierto. Entonces, bueno, uno le da herramientas de cómo sensibilizar y en general lo que hacemos es 5 años, sí, explícito, y luego hacemos la convergencia de ese año 5 al 2,5 hasta el año 10. ¿Cómo se hace? Con progresión lineal, es una formulita matemática muy simple. Entonces, hacen una elaboración real de cómo van a trabajar el plan comercial, cómo van a proyectar, y a partir de ahí llegan al año 5, ¿sí? Con un crecimiento interanual a partir del año base, que es el último balance, ¿no? El año base, el año 0, es el último balance. Proyecto el 25, 26, etcétera, hasta el 30, y a partir de ahí me voy al 34 por progresión lineal. Y luego trabajo con el flujo a perpetuidad. No omitir esta parte. Este es el horizonte de lo que yo expliqué. Y después, no es lo mismo evaluar una startup, que me tocó hacerlo también, sí que es mucho más agresivo el escenario para arriba o para abajo. Recuerden que el 70% de las startups perecen en el Valle de la Muerte. Hace 10 años era el 80, ahora es el 70 porque hay mucho más conocimiento, hay más apoyo a emprendedores, hay más herramientas y mucha tecnología para acceder a ellas, mucha facilidad. Bueno, hay inteligencia artificial, etcétera. Entonces, tener en cuenta que no es lo mismo una empresa de 50 años, 100 años, 30, 20 que una startup. Con lo cual tengo que tener en cuenta cuál es el ciclo, en qué momento está el ciclo de vida, para saber proyectar, ¿sí? Si está en la madurez, obviamente los flujos ya están establecidos, el flujo de caja neto también, no va a haber muchas sorpresas. Sí hay que saber si está en declive, si tiene la posibilidad de volver a retomar, ¿no? A ser resiliencia, porque hoy por hoy el flujo, ya esto del declive no existe más. Vean,
ya quedó vieja la bibliografía. Uno puede volver a retomar a niveles de crecimiento barra madurez. Pero esto es fundamental, el saber dónde estoy ubicado es clave. Bueno, y esto es lo que dije, ¿no? Los flujos de fondos netos futuros proyectados de los 10 años, y ya acá puse WACC, uno más la tasa de descuento, elevado al periodo, la T chiquita del periodo, 1, 2, 3, hasta el año 10, y después directamente es uno más WACC, ¿no? El, el flujo a perpetuidad. Ahora, cuidado, que también encontré lo siguiente. Queda en el año 11 el terminal, y no lo traen de nuevo, que es esta parte que está acá, si uno más WACC a la N, tengo que traerlo estos 10 años para estar al 30 del 6, ¿sí? Del 2024. Si no, dijo el perpetuidad en el año 11, ¿sí? Y le faltó traerlo nuevamente estos 10 años al momento cero, al momento donde estoy posicionado entregando el valor de la firma del informe. ¿De qué depende la tasa G chiquita que está en todos los libros de texto, bibliografía, bueno, en ChatGPT, en todos lados? ¿De qué depende esta tasa de crecimiento? Bueno, de la madurez de la empresa, porque si estoy en una startup no va a ser 2,5, va a ser mucho más. El crecimiento de la economía local, la internacional, si es exportador, si hay socios comerciales, y el nivel de inversiones. Como les comenté, me he encontrado con balances donde no hay reinversión ni siquiera para el mantenimiento básico de la amortización. Si el nivel de CAPEX es muy fuerte, obviamente el crecimiento también va a ser mayor. ¿Sí? Acá un ejemplo de 5 años, Mendoza Salud es académico, esto lo doy en la facultad, y en estas charlas, cuando hacemos los talleres, ¿no? Más largos, pero básicamente uno llega de vuelta, 5 años, después tengo obviamente la variación del capital de trabajo, puede haber una liberación o no, acá en este ejemplo está. Si yo sigo a perpetuidad, no va a haber liberación, ¿no? Si yo vendo la maquinaria y realmente liquido, como hacen los Venture Capital que liquida, la compañía o los PIF, los Private Equity Fund, o la reventa, bueno, ahí sí hay un valor terminal de salida y libero capital de trabajo. Si no, todo continúa. Ahí llevo el cash flow por las actividades operativas. Después tengo una inversión o no en activos fijos, en este ejemplo no hay nada, y llego al cash flow de las inversiones, le aplico el impuesto y llego al cash flow neto, ¿sí? Al free cash flow neto. Como expliqué, en teoría, acá está un ejemplo académico. Fíjense que el valor terminal a la G de 2,5 tiene un peso bastante fuerte, ¿no? ¿De qué depende el valor de las acciones del equity? Bueno, esto está muy claro. Las expectativas del flujo de fondos futuros, esa capacidad de la compañía, de la pyme, en poder generar flujos de fondos futuros, en la rentabilidad de esa inversión, en el crecimiento que tiene la empresa. Si la empresa, como le pasó a Nesta, que constantemente crecía, crecía, sigue creciendo, bueno, el valor de la firma siempre sigue aumentando. Y bueno, la rentabilidad, ese retorno de los activos es clave, ese robo es clave, por eso es tan importante en la gestión de cualquier CEO, de cualquier compañía del mundo, inclusive en las pymes. Va a depender de la operatoria, de qué activos utiliza y de la carga impositiva. Y acá hay un ejemplo concreto que me pasó en varias oportunidades. Y ahora el martes que viene tengo un caso también similar. La misma compañía enclavada, por ejemplo, en Paraguay, automáticamente por una cuestión matemática pasa a valer el doble, con el mismo management, la misma cartera de clientes. ¿Por qué? Por la estabilidad macroeconómica, el nivel de la carga fiscal, que es 10%, el impuesto, cuando digo carga fiscal me refiero al impuesto a las ganancias, 10% contra 35%, en estos casos que me tocó evaluar. La tasa de interés es 4%, la tasa de crecimiento es 4%, hay toda una convergencia que en Argentina no se da. Entonces, ¿qué hizo esta compañía? Abrió una pata, primero sello de armas, o sea, la parte jurídica y fiscal, después
la pata comercial y después ya terceriza también eh, la parte de montaje y demás. Entonces ahí automáticamente casi que se le duplicó el valor de la firma. Obviamente está apalancada en la gestión de Argentina, muchos directivos viajan, van y vienen, pero la realidad es que manteniendo un buen nivel de ventas y con este esquema de una evaluación con indicadores que impactan en el riesgo y en la tasa de descuento y en la carga fiscal, obviamente el valor de la firma crece fuertemente. Eh, Obviamente también depende de la CAE, que ahora vamos a trabajar, de la rentabilidad exigida de los accionistas. Siempre pasa en otros ámbitos de trabajo, en una empresa, cuando uno está en la parte directiva o en el asesoramiento financiero, es que lo primero que dicen es, yo no tengo deuda, no tengo costo financiero. ¿Sí? Habitualmente pasa eso. Bueno, nosotros podemos demostrar rápidamente, matemáticamente, que justamente el costo de ese capital propio del equity, como se dice en inglés, que es la CAE, normalmente es mayor que la tasa de endeudamiento que tienen, pero nunca lo midieron. Entonces, va a depender de esa CAE, de ese interés sin riesgo, del libro de riesgo, y del riesgo propio de la inversión, que van a depender a su vez, se desdobla en riesgo operativo de la operación y del riesgo financiero, ¿no? Entonces, es un proceso complejo, voy a repetir, puede evaluar una empresa que cotiza en bolsa mucho más rápido. Bajo los balances de ASCO, los últimos 3 balances, es una proyección que ya está embuida en la propia memoria, en el material que tiene la autopista financiera de la CNB, y lo hago matemáticamente, tengo todo ahí, ¿no? Escucho los videos de Pagani, etcétera, etcétera, bueno, ya retirado de la hija y demás, y lo hago. Una pyme es otra cosa. Una pyme es otra cosa, lo vuelvo a repetir firmemente. Es un trabajo mucho más profundo, mucho más artesanal, mucho más laborioso. Y también hay algo claro, que la precisión no es 100%, nunca va a ser exacto. Tiene mucha carga subjetiva, mucho de interpretación, ¿sí? Por eso va a haber para una misma empresa distintos valores, ¿sí? Según quién la evalúa, según quién contrata la evaluación, cómo se argumenta cada número. Y bueno, es algo muy específico, por eso somos bastante pocos los que hacemos esta práctica profesional. Y la temporalidad es fundamental, ¿sí? ¿Cuándo hay una evaluación? Por eso, en muchos casos, estamos en este momento, con este cambio, esta caída del riesgo país, y a empresas que, por ejemplo, están muy afectadas, para bien o para mal, con la cosecha, tiene el update de la evaluación, porque con diferentes, más allá que uno de escenarios, con todos los parámetros macroeconómicos que afectan al riesgo de la compañía general y al específico. Y con los cambios de la micro del sector, también vamos a tener que actualizar la evaluación y en general hoy por hoy el factor del múltiplo y del flujo de fondos futuros tiende a subir, están subiendo. Por eso siempre hablamos de cómo fue hecho hace 2 años, bueno, hace el update y seguramente va a cambiar. En este caso, se están incrementando los valores de las compañías e inclusive para el 25, lo que estamos en este rubro, tenemos concordancia que se van a incrementar y va a haber más transacciones y a valores más altos. Esto va a haber un rango de valor que va a terminar en una negociación entre las partes. ¿Sí? Esto, salvo cuando contratan el servicio para ir a un protocolo, tenemos 2 casos en este momento vigentes, se contrata para un protocolo para que quede claro el valor de la firma a esta fecha. De hecho, el protocolo lo que dice es que cada 5 años hay que volver a evaluarla y tiene que ir por un profesional de finanzas firmado al protocolo. Ahora, cuando hay una negociación de M&As, va a terminar justamente con un precio acordado, ¿no? Bien, cuando llega el valor de la firma, para el comprador va a ser el precio máximo. Si yo estoy
del buy side, o sea, del comprador, yo le voy a decir, este va a ser tu precio, negociar a partir de ahí para abajo. Para el vendedor, mira, este es el precio de ahí para arriba, ¿no? Va a ser el precio mínimo. Después tiene que haber algún punto de encuentro, ¿no? En el medio. Entonces, también se utiliza mucho cuando hay varias unidades de negocios para poder tener claridad en cuál hay que apagar, ¿sí? En cuál hay que inyectar capital, cuándo hay subsidio entre las unidades de negocios, ¿sí? Ordena mucho también, digamos, al management, entendiendo qué valor pueden agregar o cuándo también están destruyendo valor, ¿sí? Y no lo tenían claro. Hablo del mundo pyme. Eh, y después, como dije, ¿no? Preparar la salida. Muchos sub 50, me están llamando para valorar a la compañía, prepararla en 2 años y retirarse directamente. Por una cuestión de, de cambiar de vida, de cambiar de rubro, de tener alguna renta más pasiva. Entonces, se evalúa al 30 del 6 de este año o al 30 del 9 del 2024. Bueno, vamos a trabajar. Y hay algo importante también, que este proceso catapulta o termina empujando. Por un lado, todas las acciones de profesionalización, de reordenamiento del management, de los circuitos, de los procesos, de los clientes, de los proveedores, que estaban en la gatera, que no se definen, cuando empieza este proceso, los provoca, los terminan ejecutando. Ejemplo, la compañía requiere un gerente comercial. Bueno, el CEO no puede estar o el fundador no puede estar como gerente comercial, gerente general. De hecho, no tiene las herramientas. A lo mejor es segunda generación, la fundador, perdón, entiende mucho, lo conoce, pero no está formado, conoce el rubro, pero no está formado en las herramientas de management. Y este proceso en general lo que ocurre es que aparece en el organigrama el gerente general, aparece el gerente comercial, aparecen los procesos, se empieza a ordenar, aparece el ERP. eh, Creo que empuja a las compañías a profesionalizarse para prepararlas para justamente la salida al mercado, no al mercado de capitales, sino ponerse a la venta. Bueno, ¿cómo tiene que pensar a la compañía? Siempre estoy a la venta, con lo cual tengo que ser muy organizado, muy ordenado, muy eficiente, a invertir en tecnología. Esa es la idea también que provoca este proceso. Bien, ahora vamos estando muchos años en la Comisión de Finanzas, siempre me preguntaban cómo construyo la tasa de descuento. Los colegas me preguntaban esto, ¿cómo construyo la tasa de descuento? Y de empresas bastante grandes de la región. Entonces, primero, tener en cuenta que voy a tener un riesgo propio del proyecto, ¿sí? De la empresa, de la pyme, un riesgo general o sistemático donde estoy operando en Argentina, y un libro de riesgo que voy a tomar siempre de biografía, ¿no? Que es el bono del Tesoro a 10 años, el bono americano de 10 años. Y ahí surge justamente un costo promedio ponderado del capital, WACC por su sigla en inglés, que según justamente el mix, la mixtura de financiamiento que mostré en la filmina de pasivo y patrimonio neto del gráfico, voy a tener una proporción de una tasa de la deuda financiera, hablo de la deuda financiera solamente, sea en el mercado de capitales o en bancos, una proporción de deuda de apalancamiento de terceros y un financiamiento del equity o capital propio de los accionistas. Cada una de las fuentes, ¿sí? Va a tener una tasa determinada, según la ponderación dada. Una es muy sencilla, la CADE, que es justamente la tasa media promedio ponderado del capital, con toda la deuda que tiene, de lo que resta de las amortizaciones que quedan a futuro, por el complemento de impuestos, que es 1 menos T chiquita. ¿Qué es este complemento de impuestos o letra griega tita en finanzas? Justamente como los intereses generan un escudo fiscal, yo tengo que hacer la tasa después de impuestos, o sea que va a bajar la tasa media de endeudamiento. Si no tengo deuda, o si fuera algo académico solamente esto, lo que voy a tomar es una obligación negociable de una empresa emitida en Argentina
con una duration similar, o sea, con una vida promedio igual a la evaluación, ¿sí? A 10 años, a 5 años, etcétera. ¿Sí? La voy a tomar, siempre hablando en dólares, de las 60, 59, hablo en términos redondos, ¿no? En general, 59 las hice en dólares y una sola las hice en pesos porque era la moneda funcional sobre la cual tomaba decisiones, no tenía ninguna interacción con el exterior, era todo en pesos, o sea que en el 99% de los casos o más, en este caso, se hace en dólares. Entonces, de esa manera yo digo, la debt, está todo en inglés esto, equity debt, o es lo mismo que decir la deuda sobre el total de activos, es la proporción del capital ajeno. Y el patrimonio neto o equity sobre el total de activos es la proporción, ¿sí?, de capital propio. Y ahí tengo la CAE, la tasa que exijo, que como accionista exijo al patrimonio neto. Obviamente, cuando hablo de deuda, no voy a tomar un acuerdo en descubierto de 20 días, ¿no? O un capital de trabajo cortito, o para pagar los aguinaldos. Hablo del amortizable de largo plazo, ¿no? Y ahora vamos a trabajar en la CAE. ¿Cómo construyo la CAE? La CAE se construye con el risk free, el libre de riesgo. Esto está basado en el modelo KPM, por su sigla en inglés. Entonces, voy a tener un libre de riesgo más la prueba de riesgo por estar enclavado en Argentina, RM menos RF, riesgo de mercado menos libre de riesgo, por la beta de la industria donde estoy trabajando, ¿sí? Si estoy en consumo masivo, si estoy en manufactura, si estoy en el agro, ¿sí? Entonces, voy a construir la CAE porque esto ya lo tengo todo listo, ¿sí? Esto ya lo saqué. La CADE es en los mutuos que firmé o bien la de mercado de una ON con duration similar. Esto lo saco del balance y acá tengo también la E de equity del patrimonio neto sobre el activo, la proporción la tengo. ¿Qué me falta? La calle. Y así la construyo. Toda esta información que está colgada en Damodaram, que se puede construir abriendo el PBI Argentina por cada rubro, ¿sí? Por tres modos distintos, con la correlación, la regresión y la ecuación de la recta. El risk free obviamente es el bono del Tesoro Americano que está en treasury.gov. Está. Obviamente no voy a tomar solamente la foto, esto es a 10 años, con lo cual voy a trabajar con la mediana o la media de los últimos 10 años en todo, ¿no? ¿Se entiende? No voy a trabajar con una foto, esto no es un momento solamente, la proyección. Yo estoy trabajando con una proyección a 10 años e inclusive a perpetuidad, con lo cual voy a tomar la información histórica en promedio y voy a hacer la inferencia a los próximos 10 años. De esa manera determino la tasa exigida por los accionistas. Bueno, las distintas tasas de descuento según el tipo de flujo que utilizo, que ya expliqué, pero obviamente, como les dije, siempre voy a usar el free cash flow, el del medio. Por eso está el WACC. Un ejemplo sigue siendo académico, pero del rango de tasa actual está entre 19 y 22% en dólares, o sea, bastante elevada, y esto se correlaciona para que se entienda por qué la tasa de inversión en Argentina, si bien ahora empezó a crecer de a poquito, viene tan magra, macroeconómicamente hablando, y tan baja. Cualquier inversor que arma esta proyección, pero no con la empresa en marcha, sino con el BAN, o sea, con la carpeta de proyecto, el valor neto de la inversión. ¿Sí? Todavía es la carpeta. Esto sería un valor actual bruto, porque es la empresa en marcha. ¿Qué hacer? Mira la carpeta. Bueno, está buena. Vamos a tirar los flujos de fondos proyectados o el BAN, me da negativo, porque la tasa de costo es muy elevada. Si hago lo mismo en Paraguay, tengo algún cliente, por ejemplo, está Cargill, están todos los grandes que también están en Argentina, sí. Tengo la posibilidad de conseguir mano de obra calificada, sí. Las herramientas también. Tanto de UMAC y el 9, 10. Matemáticamente me da mucho, el valor actual bruto me va a dar positivo. Por eso los proyectos de inversión se van a Paraguay, se van a Chile, se van a Uruguay, se van a Brasil. ¿Se entiende?
Así termina cuando se definen los proyectos internacionales, versión extranjera directa, si vienen o no, es por esto. Bueno, acá voy a omitir esto de, perdón, esta parte no, ya lo expliqué, pero cuando yo voy a comparar de Estados Unidos, tengo que limpiarlo de cualquier deuda que tenga, la tengo que tomar sin deuda, se llama desapalancar la beta, la limpio y la reapalanco con la proporción de pasivo y patrimonio neto de la firma, de la pyme que estoy evaluando en este momento. ¿Sí? Esa es una formulita muy simple, que es la técnica del comparable, de Dunbar. Y después viene una que no se usa mucho, esto lo hace Fernández, que es la Noder Felace. Yo lo que hago es, a veces la construyo para un ejercicio con el CEO de la compañía, pero no la utilizo, realmente no se utiliza. Son distintos parámetros, uno le pone una nota que tiene una carga subjetiva bastante grande, cómo son los directivos, si tiene apalancamiento operativo, si es líquida la inversión, etcétera, si tiene una buena estrategia plasmada en el directorio, se le pone un punto, se llega a un riesgo ponderado y se divide por dos y se utiliza esa beta. Es más un ejercicio para el management y el directorio que para utilizarlo como beta eh, para la fórmula del KPM. Bueno, esto es lo que expliqué de Damodaran, ahí de donde se saca. Y lo que dije, el riesgo país impacta y fuerte en Argentina. Ahora le estoy dando, matemáticamente, las empresas van a empezar a valer más. ¿Sí? Bueno, siempre tener en cuenta, cuidado con esto, ¿no? Flujos nominales o constantes. Si yo trabajo con tasas reales, los flujos tienen que ser reales. En general se trabaja ajustado por inflación y dolarizando. Acá el problema de Argentina es que no hay convergencia entre las variables macroeconómicas. Por por un lado va a una velocidad determinada la inflación, por otro el dólar, ¿no? Entonces uno dolariza todos los flujos, trata de que sea consistente con el ajuste por inflación, o sea que haya una convergencia, o bien directamente ajuste por inflación, dolarizo y trato de, con el REM, el relevamiento de expectativas de mercado, también saber que va a haber inflación en dólares, tengo que ir ajustando los flujos futuros y también tomar tasas de interés. Si yo estoy ajustando por inflación, también tengo que tener en cuenta que es una tasa de interés real. Bueno, ahí está la formulita, muy simple, puedo usar ROFEX, pero un año y luego puedo hacer una inferencia también de el flujo, perdón, el tipo de cambio futuro. Lo mismo con la inflación, ¿no? Con las proyecciones puedo ir trabajando del REM interanualmente para determinar el ajuste por inflación y el tipo de cambio. Acá está lo que he explicado de la paridad de tasa de interés, la formulita del tipo de cambio futuro. Y después viene un tema crítico, y vuelvo a repetir, si yo entro a StoneX o a Pershing, pongo comprar, vender, tengo acciones de Apple, la vendo en 5 minutos, menos, 3 minutos. Entro a la matriz de Argentina, de Vima, y vendo rápido una acción de Arcor, una acción de Pampa, de YPF, ¿no? En un minuto, como mucho. Pongo la oferta, hay un match, del otro lado de la mesa pone OK, vendo, compro, se cierra, aceptar y nada más. Vender una pyme es mucho más complicado, ¿no? Es ilíquido, es muy complejo vender una pyme, es un capital cerrado y es una pyme, por otro lado. No es solo que no cotiza en bolsa, en la bolsa de Merval Argentina, sino que a su vez es una pyme que tiene alto riesgo. Entonces, también depende del comprador. Si el comprador está diversificado, tiene su propia compañía de otro rubro, tiene inmuebles, tiene acciones, un portfolio local e internacional, tiene una diversificación bastante grande y no le va a querer pegar tan fuerte el descuento por iliquidez, por este riesgo de liquidez. Ahora, si es one shot, o sea, una ficha, tengo todo el capital y pongo todos los huevos en esta canasta, que voy a tratar de impactar una prima de riesgo, o sea, descontar que un porcentaje que voy a comentar del valor de la firma
voy a descontar un porcentaje, que oscila entre 5 y 25% en general, promediando en 15, 20 por iliquidez, o sea, es un alto porcentaje, que obviamente termina en una negociación, hay un montón de papers sobre esto. Pero se entiende por qué no. Mira, es ilíquida. Si yo entro acá, me va a costar mucho salir, tiene un costo de salida, tengo que evaluarla, tengo que contratar un mandato que tiene un fee para salir, eh, bueno, etcétera, etcétera. Un esfuerzo enorme, comercialmente hablando, y todo lo que requiere después la salida de esa empresa. Como dije, si yo tengo activos muy líquidos, tengo solvencia y un flujo de fondos futuros sano, fuerte, bueno, ahí voy a estar más en el 5 en el 3 que en el 20. Ahora, si tengo maquinarias obsoletas, no tengo tecnología, tengo un EBITDA magro con un flujo de caja eh, desinflado, llanteado, como se le dice, complicado, y la prima de liquidez va a ser mucho más elevada, ¿sí? Y también dependiendo de la empresa, si es una microempresa, y va a ser mucho más complicado que si es una mucho más fuerte, que se puede defender, que es más solvente. Y esto es lo que expliqué, ¿no? ¿Qué intención tiene el comprador? Que la verdad es que yo quiero absorberla porque es mi competidor o me genera riesgo de robarme mi principal cliente, o mi principal mercado, o mi principal zona, y no le voy a cobrar ninguna prima y lo voy a comprar para asegurarme. ¿Sí? O sea, depende mucho de la diversificación del comprador y de la intención, del objeto o del propósito de la compra. Bien, voy acelerando. Escenarios. Voy a tener el macroeconómico, el del sector y el de la propia compañía. Como mínimo, mínimo base, como dije, tres. Y ahí voy a llegar al valor de la firma. ¿De qué va a depender? De las proyecciones macroeconómicas, del PBI, del tipo de cambio, de la inflación, de la tasa de interés, del riesgo país, del riesgo político también. Acá juega mucho a la hora de valorar una firma. ¿Qué pasa si cambia el signo político? Es muy fuerte lo que puede ocurrir para un lado, para el otro, positivo o negativo. Así que hay que tener en cuenta todas estas variables. Y después tengo las evaluaciones por múltiplos, como dije, la más importante que fuerza a exponer todo los supuestos y explicarlo en un narrativo es el discounted cash flow. Después voy a tener el múltiplo de venta, ¿sí? ¿Cuántos múltiplos de venta? ¿Sí? El resultado antes de intereses, impuestos a las ganancias, depreciaciones y amortizaciones. En Argentina venía entre 3 y 4, más cercano a 3, ahora está entre 4 y 5 con todos estos cambios, de a poco va subiendo, es un proceso, no es de un día para otro, no es solo matemática esto, sino que es un proceso. Recuerden que venimos de una recesión, estamos todavía en recesión, de a poquito saliendo, eso también sigue sopesando y según el rubro en el que estoy. Y bueno, uno fundamental es el valor de la firma sobre ventas. Sí, que está entre 0,70, 0,80 y 1,20, el promedio, ¿no? Esos dos. Y después el periodo de recupero, ¿cuánto tiempo recupero la inversión? Esos son los más utilizados. El promedio mundial es 12, estamos muy lejos. Los asiáticos son los más fuertes, están arriba de 20, pero el promedio actual es 12. Todo esto es lo que fui explicando. Y eso es todo por ahora. Ahora voy a proceder a leer las preguntas, si las hay. Bueno, no hay preguntas, así que o se entendió todo o nada, una de las dos. Bueno, ¿alguna pregunta? Si no, ya damos por terminada la charla. Administración del tiempo, bien, ¿eh? Una hora. Bueno, perfecto. Espero que haya quedado todo claro. Muchas gracias por el tiempo, por estar y hasta la próxima.